Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de debate. Esta noche vamos a hablar de agricultura, pero vamos a hablar de productos ecológicos y de los productos tradicionales. Vamos a ver si son una solución o no son una solución y cuál es el estado en el que están ahora mismo en nuestra provincia, si pueden ser una apuesta, si tienen ayudas o no las tienen. De todo ello nos van a hablar en plató Cipriano Ramiro, secretario general de UPA Guadalajara, buenas noches. Hola, buenas noches. Ángel García, secretario general de APAG, buenas noches. Buenas noches. Y en el otro lado, dos intrépidos que se han lanzado a esta aventura, como son Curro Villarreal de Naturix, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también Javier Oter de La Alcarruela, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a empezar por ellos para que nos cuenten su experiencia. Curro, ¿cómo nace Naturix y por qué te decides a crearlo? ¿Y qué es? Sobre todo, ¿qué es? Naturix más que una empresa, es un emprendimiento muy amplio, multifuncional, que ahora está de moda la palabra multifuncional, para hacer sobrevivir el sector primario, encauzada e encaminada a desarrollar actividad vinculada a la acuicultura. En este caso estamos haciendo trucha aquí en la Alcarria, trucha ecológica, pero velamos por la calidad del agua para desarrollar otra estrategia de crecimiento como el cultivo de algas o cultivo de otras especies de peces. Y a través de la pesca, que es lo que venimos desarrollando como actividad también paralela, queremos dinamizar un poco la provincia. ¿Cuándo surge? Pues surgió en el año 2000 en la Bahía de Cádiz, en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, dentro de una gran salina de 100 hectáreas, donde hacíamos esa misma actividad multifuncional, pero con cerca de 20 especies de cultivo. Cuando decidimos trasladarnos aquí, que fue el 2006, la administración solo nos dejaba hacer trucha. Y en esa batalla estamos todavía, si somos capaces de desarrollar otras especies de cultivo y seguir recuperando cerca de 20 piscifactorías que hay cerradas en la provincia de Guadalajara. Javier, en tu caso, ¿qué es La Alcarruela? Pues es un comercio donde tenemos productos exclusivamente ecológicos, certificados, como veremos más adelante en el debate, cumpliendo los reglamentos que nos obliga la Unión Europea, donde disponemos de todo lo que pueda necesitar una persona en su día a día, pero cumpliendo este requisito ecológico. Tenemos desde fruta y verdura, tenemos carne de pollo, de ternera, tenemos leche, tenemos pastas, harinas. En total estamos hablando de unos 600, 700 productos diferentes, todos en ecológico, y que surge un poco pues como, digamos, para cubrir una carencia que existía en Guadalajara, porque no había un comercio específico con todo el producto ecológico, como es lo que ofrecemos nosotros. Abrimos hace 2 años y abrimos porque somos unos convencidos del ecológico. Entonces ya éramos consumidores previamente de ecológico, teníamos problemas en encontrar todos estos productos que estamos hablando y con el comercio pues estamos dando un poco solución a este tema, ¿no? ¿Desde cuándo está abierta? Abrimos en junio del 2012, o sea, llevamos ya un poquito más de 2 años. Y está, nos falta decir dónde está. Estamos justo en la salida del parking de Santo Domingo, porque realmente la dirección es Plaza de Pablo Iglesias, pero es más una calle que una plaza, ¿no? Entonces, para que no haya dudas, justo lo que es la salida del parking de Santo Domingo y das con la tienda directamente. De hecho, hay unos vinilos que son muy visibles, o sea que no hay pérdida posible. Ahí está localizada. Cipriano, Ángel, ¿la agricultura y la ganadería ecológica son 2 salidas para impulsar estos 2 sectores? Hombre, perdona. A ver, pues en principio no hay consumo. O sea, el consumo, a ver, se empieza primero a producir o a consumir. Pues lógicamente tendría que ser un poco a la par, es decir, ir el consumidor y el productor de la mano, es decir, para que no sea un desfase, etcétera. Pero no hay conciencia. Estaba diciendo Javier que él ha montado una tienda de ecológico porque tenían conciencia, o sea, eran consumidores y creían en ello. Igual Curro, que bueno, las instalaciones, cuando las montaron, yo estuve allí en ellas, estuvimos en ellas viéndolas, y igual, es decir, están convencidos creen en el ecológico, por eso lo han montado. Entonces, nosotros, es decir, la parte que nos corresponde en cuanto a productores, pues Guadalajara está creciendo, no había apenas nada, y ya, pues bueno, el olivar concretamente, que es fácil de cumplir la condicionalidad, porque todo esto, es decir, hay un gasto añadido a la certificadora que hay que pagar, el sello, que es decir, lo que nos garantiza de que ese producto es ecológico, y al agricultor pues no tienen conciencia. Yo creo que el problema es que no se tiene conciencia de ecológico, y los que van entrando, pues yo creo que la mayoría entran porque van cogiendo la conciencia, y a la vez también no nos vamos a engañar, de la ayuda. Es decir, el olivar aquí en Guadalajara ha tenido una ayuda diferencial del olivar convencional, y han entrado y están cumpliendo la condicionalidad y están funcionando. En cereal también ya, en Guadalajara hay cereal,
Y ganadería, pues yo creo que son entraron 7 explotaciones, de las cuales, no sé, Ángel, creo que quedan ya 2 o 3. Dos, yo creo que quedan nada más que 2. O sea, esto nos hace ver de que la ganadería, pues estamos a la cola y que los que están continuando, pues con mucho esfuerzo, porque luego también tienen el problema de vender el producto. Es decir, no es fácil el coger el canal de distribución para el producto ecológico. Ángel. No, la verdad que bueno, la agricultura ecológica, los productos ecológicos es un tema que es una asignatura pendiente en nuestro país, y yo creo que países muy adelantados en Europa, como puede ser Alemania y otros países del norte, e incluso en Estados Unidos se usa mucho el término orgánico y demás, está muy avanzado. ¿Esto por qué ha sido? Pues por muchas cuestiones. Hay alguna cuestión que podemos estar hablando de que vamos con un retraso con el resto de otras cosas. Lo que sí está claro que la agricultura ecológica, lo que ha dicho Cipriano en cierta parte, tiene razón en cuanto de que no se puede basar la agricultura ecológica en función de que nos den unas primas y demás. Yo creo que los ecologistas, en el sentido los que hacen productos ecológicos, están a distintas velocidades, y yo creo que hay que poner primera división, segunda división, tercera división, en ese sentido. Porque lo que están haciendo muy bien las cosas, se les complica las cosas a estos señores que las están haciendo muy bien, con los que lo hacen regular, que van solamente a coger la subvención. Eso nos perjudica, les perjudica a todos. Porque en sí, la agricultura, nosotros como agricultores, Cipriano, yo y vosotros como, sobre todo los agricultores y ganaderos, tenemos una máxima, ¿no?, de dar de comer a la población del mundo mundial de la forma más barata posible, de la forma más sana que podamos y de la forma con más calidad que tengamos a nuestro alcance, y cuidando, por supuesto, siempre el entorno, guardando todas las condiciones de la condicionalidad y demás. Por lo cual yo creo que esto es una especialidad de la agricultura, una más, que hay un nicho, hay un nicho que se tiene que volcarse, y que tenemos que hacerlo no por marca, que es ecológico, sino porque realmente el producto ecológico se prestigie por sí mismo, no porque lo prestigie una marca, una insignia o lo que sea. Y en esto vamos a hablar esta noche en ese sentido, cómo se puede hacer mejor. Falta conciencia, Curro, en ese sentido, y se trabaja en distintas líneas, como apuntaban ellos dos. Ambos tienen toda la razón, que es precisamente lo que este debate quizá pueda poner a arrojar luz a todo esto. Evidentemente hay cosas como consumo productor, ese binomio, que son clave. Lo que decía también Ángel de alimentar, hay que cubrir demandas de gente, y más en este momento de crisis, que la gente solo tiene muchas veces dinero para la compra de la cesta básica, para mantener su alimentación. Pero en este PIB, o sea, en este país tenemos 2 PIB que son claros, que es la exportación y el turismo. Y resulta que todo el producto bueno, sea ecológico o no, se exporta. Y aquí se recibe de importación de terceros países producto que no es de tanta calidad como la que hacemos aquí, y no hablo de ecológico, sino de convencional, que no viene directamente con dumping tanto ambiental como social. Y eso, si el consumidor de aquí lo reconociese, pues hablo de aquí de una apuesta de la administración, si la administración viese que eso es una forma de hacer, yo creo que podríamos enriquecer realmente las provincias como Guadalajara y otras muchas aledañas, que la ganadería y la agricultura tomase otra vez la fuerza que en su día tuvo, y que lógicamente se abastezca a los mercados y que el consumidor adquiera conciencia. Luego ya sería el siguiente paso, es el tema de lo ecológico. No, lo ecológico lo único que te asegura es que garantiza, a través de esos sellos que decía Cipriano, que están libres de tóxicos, cosa que la agricultura ganadería convencional no, o sea, sin ser malas, porque no lo son, evidentemente, no certifican, y entonces estamos ya incurriendo dentro de esos consumos. Hay gente que ya padece de patología alimentaria, de alergias, de autismos, de Alzheimer, de cosas vinculadas a los metales pesados que están a nuestro alrededor, en lo que respiramos, en donde vestimos, los colores, los tintes que se emplean en la ropa, y por supuesto en el alimento que ingerimos 4 o 5 veces al día. Entonces ahí entra ya un poco la visión nuestra, como concienciados plenos de que el consumo ecológico nos asegura salud real de nosotros, del ecosistema donde nos vivimos, y conseguir que todo eso cree conciencia es una labor difícil. Hay que conseguir que efectivamente no las ayudas, que las ayudas acaban, sino que realmente es voluntades. En este caso yo creo que la administración, ya he recibido de nuestra organización de productores piscicultores nacional que hay una demanda clara de que el sector convencional de la trucha se cambie a ecológico, porque la trucha concretamente se ha denostado, ha pasado a un tercer plano por diversos motivos, y se está trayendo, está ocasionando un abandono en el mundo rural, y se está trayendo de importación de terceros países con esos adjetivos que decía de dumping social y dumping ambiental
que no favorecen para nada ni el desarrollo poblacional, o sea, ni el tema laboral, ni la fijación poblacional, sino todo lo contrario, que el mundo rural se abandone y que al final consumamos productos de terceros países con dudosa calidad y trazabilidad. Javier. ¿Me permites? No, Sí. es que me estaba, porque se me olvida. Sí, claro. El alimento de la trucha, ¿seguís trayéndolo de fuera? Por desgracia sí, es una de las cosas Es que otra de tiene las aquí, cosas que que también la estamos careciendo. agricultura y Es decir, ganadería de aquí podría... tenemos que ir pensando, si queremos es que haya mayor consumo y que se conciencie el consumidor de esto, es decir, tenemos que intentar de que en el caso de con la trucha, o pasa exactamente igual con la ganadería muchas veces, es decir, que no se encuentra el producto, la alimentación para el animal, o sea, que hay que importarlo. Que somos el primer país productor europeo y el 10º consumidor. Entonces aquí no hay transformación. Aquí todo lo que se produce va a terceros países, allí lo transforman y aquí llega con ese valor añadido y ese precio. Por eso la gente tiene aquí la idea de que esto ecológico es caro. Porque aquí no ha habido un valor añadido entre medias donde el producto en origen se transforme. Y entonces el valor añadido sea, lógicamente, se confiera, pero no incrementándole el precio. Entonces eso de los piensos es cierto, es un insumo que tenemos cualquier ganadería, que dependemos de terceros países, con el consiguiente incremento en precio. Y eso... Por apuntar un poco más lo que dice Curro, el tema de los piensos lleva siendo problemático en el pienso ecológico, lo que es en la península, entre otras cosas porque una parte importante de muchos de los piensos, no sé si será en el caso de las truchas, pero una parte importante de los piensos contiene maíz, por ejemplo, y el maíz ecológico en España va a menos. ¿Por qué razón? Pues porque el maíz poliniza por viento. Entonces nos encontramos con agricultores que han sido contaminados por maíces transgénicos, ¿vale? Que incluso la administración en un primer momento decía que 300 metros de distancia era seguro, se han dado polinizaciones a más de kilómetro y pico, ¿vale? Y encima el dueño de la patente de ese transgénico ha denunciado al agricultor que ha sido contaminado, y de esos casos hay multitud, ya no solo en España. Sí, pero perdona, ¿vale? Javier, pero también hay zonas como la de Guadalajara que es totalmente libre de transgénicos. Afortunadamente, y ojalá siga así. Nuestro poco maíz que tenemos está totalmente natural. Ha habido experimental, que es otra de las cosas, que el Ministerio tiene la obligación de comunicar dónde se están y qué cultivos se están haciendo a nivel experimental de transgénicos, pero por miedo a vandalismo no lo dice. Aunque legalmente debería decirlo, pero el Ministerio de Agricultura no lo está diciendo. Entonces, puede ser que en Guadalajara tengamos transgénicos, pero siempre a nivel experimental, no a nivel gran escala como estamos hablando del maíz, que sí ha pasado en el Delta del Ebro. ¿Qué está pasando entonces? Pues que el maíz ecológico en España, incluso casi convencional, está yendo a menos. Entonces lo tenemos que importar de Francia y demás, con todo lo que conlleva el sobrecoste. Yo como técnico, Javier, te tengo que decir una cuestión. Creo, en el sentido que lo que te quiero decir. Es decir, si no hay una zona endémica de enfermedades de taladros y todo esto, no tienes el por qué sembrar un maíz transgénico, porque no te va a dar más cantidad, no te va a dar mayor producción. Otra cosa es si los parentales y genéticamente no están bien fijados, si es un maíz que no da producción, por ser transgénico no te va a dar más. Simplemente hay zonas como en Aragón y todo esto que tiene los taladros y todo esto, y sí es cierto que están sembrando maíces con resistencia a los transgénicos. Y luego también la sociedad somos unos hipocondriacos, en el sentido literal de la palabra, porque decimos unas cosas como los papagayos, pero no sabemos traducirlo a lo que tenemos que tener. Me explico. Por ejemplo, el Bacillus thuringiensis, que es en el tema del maíz transgénico, que estamos tratándolo. Sí. Sin embargo, tenemos una lucha biológica en los invernaderos, y lo estamos usando. Sí, y está permitido en agricultura ecológica. Y está permitido. Pero es que no hay que mezclar cosas. No, una cosa es coger esa bacteria que está en el suelo, como los X millones de bacterias que hay en un gramo de tierra, y otra cosa es meterlo en un laboratorio, en un ADN de un maíz, y eso patentarlo, porque si no, no se podría patentar una planta y ponerlo en el mercado. El litigio que podemos tener técnicamente, no de otra forma, es si se cambia o no lo que es el ADN, ¿no?, de la planta al introducir un nuevo ser, por así extraño, ¿no? Es algo que la naturaleza... A los espectadores se les habla de esto, le vamos a liar y no van a empezar a tener... No vamos a... Tenemos un paréntesis. No hay que entrar. No, pero además tranquilizando también a la gente, Javier y Curro, y nosotros en ese sentido, es verdad que las organizaciones agrarias, aquí está UPA, está aquí Saja, que la estoy representando yo, junto con la administración, cierta administración, está viendo de que hemos pasado de una agricultura convencional y que entre agricultura convencional y agricultura ecológica se ha puesto una agricultura que se llama de protección integrada, que es el tema de protección integral,
cubre un poquito más de, no de apariencia, ¿no?, sino que unos requisitos imprescindibles para el control de los fitosanitarios de una forma mucho más con procedimiento, de una forma más tecnificada, de una forma con cuadernos de campo, para ver esa trazabilidad, cómo se ha aplicado, qué productos, por qué se han aplicado, con la exigencia de una serie de técnicos, cosa que eso antes no era así en ese sentido. Y ojo, y el paso ya importante es agricultura convencional, que se venía haciendo, bueno, como sabéis, todos así, y la protección integrada, que es la que estoy hablando yo ahora, y la agricultura ecológica como un último escalafón, como etiqueta negra del producto. Para mí la agricultura y ganadería ecológica no es etiqueta negra. Yo estoy convencido y creo que los pasos se están dando, estoy con Ángel, se están dando los pasos bien, cómo hay que hacer las cosas, garantizar al consumidor de que cuando vean el sello que le garantiza que ese producto es ecológico, que no tengan dudas de que es ecológico, y se están haciendo las cosas bien. ¿Qué ocurre? Claro, es que hemos pasado de ser convencional el 100% a tener un porcentaje que no sé si estamos, no llega ni al 10% en España, ¿no? ¿De qué? Andalucía. De consumo es el 1 y pico, ¿no? Sí, sí. En consumo está con el 1. El primer país europeo. Consumo me parece que estamos con el 1% en consumo, pero no llegamos ni al 1 a nivel nacional. Y luego a nivel producción, Andalucía, que quizás es la comunidad que más tiene, ¿no? Lo tengo aquí, mira, lo he traído. De la Mancha, van de la Paz, más o menos. Y estamos que no llega al 10%. Le he traído que me da... Entonces, hay un desfase todavía, estamos produciendo mucho más de lo que consumimos. El Departamento Técnico de APA me ha proporcionado estos datos. La superficie del año 2012 de agricultura ecológica en España encabeza Andalucía con 949.025 hectáreas. Sí. Y luego le sigue Castilla-La Mancha con 297.139 hectáreas. Es decir, que es importante la posición que tiene Castilla-La Mancha. Luego le sigue Aragón con 59.000 hectáreas, 77 miento Cataluña, que está muy extendido el tema ecológico. Además, lo que sí está claro de que hay que desmotar esas 297.000 hectáreas de un total de 1.811.000 hectáreas de secano, que hay de más o menos 2 millones de hectáreas que hay en Castilla-La Mancha de superficie, pero ahí también entran los leñosos y todo esto como el olivar, para saber qué agricultura tiene clasificación, como ha hecho ahora nuestro exministro con el tema del ibérico, diferenciar por A, B y C y D, dentro del ecológico, ¿no? ¿Quién son los señores que van a por la subvención realmente, y quién son los que van a por la subvención porque es necesario, porque tienen que tener un empuje? Yo estoy de acuerdo que tienen que tener un empuje los agricultores ecológicos, y otros no se quedan eso. Yo estaba hablando ahora hace un poquito con un socio de Torija, precisamente, de que la agricultura ecológica es ingeniero agrónomo. Decía, Ángel, si lo que nosotros queremos en un momento determinado es que el agricultor nos lancemos y que el consumidor sepa, mira, no me dejes otra cosa, quiero este producto que es ecológico, y solamente comprobarlo ya sé que es bueno, en ese sentido, no porque venga la etiqueta en ese sentido. Y eso es lo que tenemos que tener, esa concienciación nuestra intrínseca. Hombre, hay una cosa que al degustarlo tampoco, es decir, no notamos diferencia en muchos productos si es ecológico o es convencional. Es decir, todavía, es decir, en la mayoría de los productos, es decir, lo que nos va a garantizar es el sello, por eso es en lo que tenemos que incidir. Más que perdón que te corte, por el sabor de diferencias, que según en qué productos sí se nota bastante, en otros menos, es porque a día de hoy todavía sigue existiendo picaresca, en el sentido de que mucha gente que se están abriendo negocios y demás, y te encuentras con mucha fruta, verdura ecológica, que lo único que tiene ecológico es que se lo ha dicho alguien de palabra. Entonces ahí es donde sí que de verdad o exigimos, sí, pero bueno, claro, no, me refería está. concretamente Otra cosa es que hay que perseguir que se cumpla. Un aceite, por ejemplo, un aceite que no se diferencia mucho, o en el cereal tampoco, es decir, el pan, de sabor quizá no se diferencia, las pastas. Pero, perdona que te vuelva a cortar. No, pero no, en el reglamento sí que te exige una serie
Entonces, estamos hablando de estudios, en este caso están hechos en la Universidad de Valencia durante un montón de años, ¿vale? Que estudios que comparan no la lechuga en sí, sino diferentes partes incluso de las lechugas. O sea, que contra esto ya poco se puede decir, ¿vale? No, Vamos yo te he a irnos interrumpido un antes. segundín. Ahora te tengo que interrumpir yo, pero Muy por bien. una cuestión, es que nos tenemos que ir a publicidad. Muy bien. Unos segundos y a la vuelta Ángel retoma el debate. No se vayan. Seguimos hablando, ya estamos de vuelta, de productos ecológicos y de productos tradicionales, todavía media hora por delante, y Ángel, lo prometido es deuda, tienes la palabra. Muchas gracias. No, yo quería decir a Javier, básicamente estoy totalmente de acuerdo. Por eso yo cuando he empezado, cuando me has dado la palabra, he comentado de que hay productores de productos ecológicos, mejor dicho, que están a distintas velocidades. Y el que está a una velocidad muy baja está perjudicando al que está a una velocidad muy alta. Eso pasa en todas las profesiones, en todas las actividades y todo esto. Y por lo cual no puedo contradecirte lo que has dicho, porque es cierto en ese sentido. Lo que sí está claro de que, por ejemplo, de los 136 explotaciones que nosotros llevamos desde la PAC, no auditamos, sino que ponemos a nuestros ingenieros para que pongan la firma y que se lleve a cabo el asunto. Hay algunos, que es el que no ha venido hoy, por ejemplo, Ángel López Portal, y le echamos una reprimenda, que se dedica a la agricultura ecológica, que tiene sus olivares, tiene su almazara, que no sabe Cipriano mejor que nadie. Guadalajara sea una de las provincias que tiene un olivar muy marginal, que no tiene casi tratamientos y prácticamente, entre comillas, es ecológico. Y luego, Ángel, les ocurre un problema, y eso lo sabemos ya. Es decir, la aceituna la tienen que vender como convencional. Sí. O sea, que es que producen en ecológico y tienen bastantes, no sé en qué porcentaje o este año habrá sido, pero todos los años que les exigen para cobrar la ayuda tener justificado que han vendido en ecológico, y tienen que buscarse dónde llevar la aceituna para que puedan hacerle la factura de que han vendido en ecológico. O sea, no como Ángel, que tiene su almazara y se hace su aceituna. Bueno, Ángel es una excepción, sí. Es una excepción, pero en Guadalajara hay muchos, y no sé si Ángel, tú lo sabes, que están vendiendo la aceituna en convencional porque no la pueden vender en ecológico, que es una pena que después esta aceituna, que no sabemos verdaderamente si llegará a venderse el aceite en convencional o no. No, contestando a Javier, lo que has dicho tú, que tienes razón, todas las especificaciones que has dicho en cuanto al tema del tema intrínseco de un producto, en cuanto a vitaminas, en cuanto al tema de todo lo que has dicho, estoy de acuerdo. Sí es cierto que muchas veces tiene la culpa la administración. La administración entre mayúsculas, que es cuando decíamos antes, hace ya años, la culpa la tiene la Iglesia, ¿no? Pues aquí la culpa tiene la administración y demás. Es verdad que nosotros tenemos que estar implicados, en ese sentido, los sectores. Y por muy crítico que seamos, la única crítica que tenemos es para mejorar a quien defendemos, al sector que representamos en ese sentido. Vosotros por un sitio, nosotros a vosotros y a otros que son convencionales. Sí es cierto de que la misma administración, cuando define un producto y demás, como es el aceite de oliva, que es pues yo qué sé, son los mayores productores del mundo de aceite de oliva en España, y sin embargo no sabemos transmitírselo al consumidor realmente lo que está consumiendo. De tal forma que se dice, bueno, aceite de oliva, ¿cuál es? El suave e intenso, como dice la grande superficie, no voy a decir grande superficie, que eso es aceite lampante, que se ha refinado con ácido sulfúrico, se echa una gotita de aceite de extra virgen y es el aceite de oliva. Sabor intenso, sabor suave. Pero no se dice que el aceite, el bueno, el que tiene que comprar es el aceite extra virgen o virgen. Pero extra virgen encima, si es ecológico, eso es etiqueta negra, ¿no? Eso no se dice claramente. Y entonces, cuando el consumidor va a una gran superficie o va a la tienda, en la tienda nuestra, no, porque solamente tenemos virgen, extra virgen o ecológico. No tenemos otra cuestión. Claro, se confunde, confundimos también con los precios. Oye, ¿por qué vale a 2 y no sé qué? Y la tercera botella te la regalamos y la damos a 1,70 y todo esto. Eso pasa con toda la alimentación en general. Sí. O sea, la administración no informa al consumidor. Cuando vemos las ofertas estas de cualquier centro comercial de 3x2 o... Tienes que hacer un máster para hacer las cuentas para ver si te sale o no te sale. No te creas. Y luego, incluso que dices, bueno, compras, yo qué sé, 200 gramos de jamón de York y te regalan una toalla. Digo, pero bueno, ¿cómo es posible? O sea, yo cuando veo estas ofertas digo, bueno, aquí, pues de jamón de York, ¿qué jamón de York puede ser? Curro. No, yo estoy de acuerdo, que hay mucha, lo que decíamos antes, y esa unión consumidor-productor, hay mucha separación y la administración no quiere hacer nada.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que centrándonos en Guadalajara, donde estamos nosotros produciendo, vosotros acompañando a los productores y vosotros difundiéndolo, informando, pues eso hace ver que la provincia de Guadalajara tiene muy poco que hacer, porque la altitud y la latitud que tenemos y las condiciones geográficas, climáticas y demás nos permiten casi todo hacerlo en ecológico. No es un sitio que demande mucha aplicación de mucha tecnología, mucha química y mucha biología molecular para desarrollar la agricultura y la ganadería que se viene haciendo de forma milenaria, ¿no? Yo creo que es así. Y nosotros desde la acuicultura, desde la piscicultura que hacemos, basándonos en el agua, vemos que hay un potencial bestial para vigilar esa calidad de agua, porque como decía bien Javier, que ha sido el que lo ha explicado, estamos sometidos a una serie de analítica que nadie hace. Nosotros miramos todo tipo de metales pesados, todo tipo de químicos, de organoflorados, fosforoflorados, que todo eso permite que lógicamente la agricultura y la ganadería se beneficien de saber que, y lógicamente nosotros consumimos productos que tienen una tranquilidad en salud enorme, ¿no? Entonces yo creo que no es una moda, no es una cosa cara, sino que es una demanda europea. Yo tengo cosas de los alemanes, de los belgas, de los daneses, allí tienen todo el agua suya contaminada. Se basan en nuestros productos agroalimentarios porque para eso se los exportamos. Y ya allí se están dando cuenta que desde la acuicultura se puede conseguir que la agricultura y la ganadería se beneficien y por ende, vuelvo a reiterar, las poblaciones. Entonces yo creo que la provincia de Guadalajara tiene mucho que hablar en esa línea. Tenemos aquí más de 25 piscifactorías hechas en los años 70. Fuimos primer líder mundial, o sea, líder europeo en producción de acuicultura, de trucha en este caso. Y ahora en cambio somos la última... no sé cómo decirlo, o sea, estamos ahí relegados al abandono. Curro, el agua en la provincia de Guadalajara es una cosa que es mejor no hablar, es un tema, es un veto, sí, tanto para vosotros como para los agricultores, Eso es un tema que es terrorífico. Estamos ahí en manos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, o sea, no vamos a señalar con el dedo a nadie. Es que en cuanto a calidad del agua es un problema nacional prácticamente, porque simplemente aquí el ejemplo de Guadalajara, en lo que es en cuanto a calidad. La gran industrialización la tuvimos en los años 70, ¿no? Las primeras fábricas y demás. Y la primera legislación de vertidos fue del año 85. 15 años sin legislación, sin incumplir. Otra cosa es que la legislación, entre otras cosas porque la Unión Europea nos empezó a obligar a tener determinadas legislaciones ambientales, y otra cosa, como digo, es tenerla y que se cumpla. Que a día sí, de pero hoy, hay otra vez, Javier, con siempre. el tema de las aguas residuales, con el tema de contaminación de nitrato, de nitritos y todo esto, se arrastra una reglamentación obsoleta, antigua y caduca. Y me explico. Hace 20 años, a la Consejería de Agricultura de entonces, a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, Europa le dijo que tenía que determinar un mapa con el Instituto Geominero para establecer cuáles eran las zonas contaminadas y todo esto. Y estableció, no sé cómo, y demás, con unos parámetros que no los conozco en ese sentido, que había una zona que estaba contaminada y todo esto. Se han hecho comprobaciones posteriores y todo esto, y no son así. Yo creo que hay que basarse, y no hay que arrastrar, copia y pega y demás, porque puede pasar que sea injusto un tratamiento. Aquí nosotros en Guadalajara, afortunadamente o desgraciadamente, afortunadamente, tenemos en la provincia con muchísimos parques naturales. Tenemos en la Sierra Norte, tenemos el Río Dulce, tenemos el Alto Tajo. En Castilla-La Mancha somos la mayor superficie. Y demás. Sí. Y Guadalajara, y entonces, bueno, pues eso es un tema de que hay casualidades, ¿no? Que dices tú, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Y demás. Porque se está arrastrando, y es que no se ha cambiado nada. Yo he insistido muchísimo en cuando era la Consejería de Medio Ambiente, no ahora, que es Agricultura y Medio Ambiente, decir, oye, que esos son criterios que no están siguiendo el ITAD de Albacete y demás, y se está diciendo que no se puede hacer esto cuando hay otras zonas que no se han mirado y demás. Y hay zonas que dices tú, pero que casi es un tema, es un mapa que se ha puesto casi político, en una palabra. Para decir, hay una superficie, como la Red Natura 2000, está ahí. No hay comprobaciones, no hay seguimiento. No hay comprobación. Yo en esto digo como muchas veces, como en los ayuntamientos, por poner un ejemplo. Parques. Inaugura no sé cuántos parques y luego después no hay un mantenimiento, es decir, no se hace un seguimiento. En esto que está diciendo Ángel pasa exactamente igual. Es decir, sacaron el mapa y teníamos Guadalajara con un montón de zonas marcadas en rojo, que después se comprobaba con análisis de que no era cierto, que no llegaba a la dosis mínima permitida de nitratos, nitratos, y luego claro, hay que estar haciendo un control periódico que no se hace. O mensual o como se establezca. Decíais que la Administración no reduce la brecha que hay entre la producción y el consumidor. Dentro de vuestros propios sectores, ¿falta también la conciencia? O sea, ¿falta ayuda entre vosotros mismos y coordinación? Hombre, yo pienso, contesta? Es una pregunta Sois cuatro, quien queráis. Es una pregunta muy difícil.
Sí es cierto de que nos tenemos que ayudar más de lo que nos ayudamos. Yo creo No toda la culpa la van a tener los de fuera. No. Aquí no es cuestión, ya he dicho un poco así entre comillas, con la administración tiene la culpa. No, la administración somos nosotros y la administración la tenemos que hacer funcionar todos y tenemos que impulsarla y tenemos que la sociedad civil hacerla que funcione. Y nuestros funcionarios tienen que estar al servicio nuestro, nosotros al servicio de los funcionarios, porque son empleados nuestros y demás, y tienen que estar a nuestra disposición en el sentido de que es lo que nosotros necesitamos la sociedad civil en todos sus negocios. Ahora estamos hablando de agricultura ecológica, y cuando se habla de agricultura ecológica tienen que poner a los que saben de agricultura ecológica y a lo mejor es especialista para que hablen con nosotros, hablen con vosotros y poder sacar una cosa. ¿Qué pasa? Que eso significa un 2, un 3% de total agricultura que hay, pues vamos a hacerlo en ese sentido. No es que pase por ahí y dice, tú vas a ver la agricultura ecológica, que es lo que suele pasar a la administración. Yo no digo en ese sentido en Guadalajara, que me perdone la persona que conozco en eso, que no es el caso, ¿no? No es el caso. Pero es verdad que muchas veces, porque hay que cumplir este tema, bueno, pues en ese los técnicos están, y bueno, y en general se puede decir no solamente, es decir, y muchas veces por falta de personal, o sea, hacen labores administrativas en vez de labores técnicas. Es decir, no hay un asesoramiento que se ha perdido, que lo hemos hablado ya muchas veces, en el convencional también, se ha perdido el contacto entre la administración y los profesionales de asesoramiento, de ideas o proyectos que se tengan en apoyarlos, o sea, todo eso se ha perdido. O sea, está roto, ahí digamos, pues por falta de asesoramiento por parte de las administraciones. Sí, pero bueno, esto es bueno para crear este debate y hacer clústeres o como se llamen, agrupaciones, meter centros tecnológicos, universidad, que para eso están ahí, que son el eslabón que une, porque nosotros llevamos 6 proyectos ahora mismo, un 7º programa marco, 2 live, un proyecto que hemos terminado con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agroalimentaria. Estamos siempre coordinados con la Universidad Politécnica de Valencia, la de Cádiz, la Autónoma de Madrid, la Escuela de Montes y la de Agrónomos. O sea, estamos constantemente haciendo ver, yo la voy a Valencia con Lola Raigón, que es la presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, a crear debates sobre la pesca artesanal y la acuicultura como motor de desarrollo. Hemos estado en Extremadura haciendo, o sea, yo creo que efectivamente hay un escalón que separa al productor del consumo, o el consumidor del productor, pero cada vez estamos más cerca. O sea, yo veo la tendencia que decía Ángel de Aragón, de Cataluña, que siempre son como más avanzados porque están más cerca de Europa, también, ¿verdad? Andalucía, Extremadura están más lejanos, van a otro ritmo. Castilla-La Mancha tenemos la suerte de Guadalajara concretamente, estamos al lado de Madrid, que tenemos 6 millones de personas. O sea, que podíamos ser una despensa de producto ecológico de la provincia. Pero se tiene que exportar todo, que es el debate cuando hemos empezado. Pero esta exportación son 50 kilómetros. Que se exporta la mayoría. Esta exportación de 50 kilómetros pasaría por la tienda de establecimiento de estos señores, pasaría por otros 5 o 6 tiendas que se pudiesen crear aquí. Y esto simplemente por complementar lo que tú dices, a día de hoy aún tenemos la posibilidad, yo abrir un comercio en Guadalajara y me puedo abastecer más o menos de productos ecológicos certificados locales o cercanos, porque tenemos ahí Madrid, que es un gran consumidor, ¿no? Pero es que hace 10 años tú querías montar esta tienda en Guadalajara o incluso en Madrid y es que era imposible que te mandaran de Almería o de Murcia o de Granada un pallet con fruta y verdura ecológica a Madrid, no te lo mandaban. Tenía que ir a Perpiñán y de Perpiñán, el gran centro logístico, te lo mandaban a Madrid. Hemos avanzado bastante y nos queda por avanzar todavía mucho, pero es que estamos todavía dando los pasos primeros, llevamos unos pocos, pero no hemos echado a correr todavía, ¿no? Ahí en ese sentido falta bastante y no queda más remedio que la gente al final se empiece a sensibilizar, porque es que hoy en día todos tenemos algún conocido que tiene algún problema de alimentación, de intolerancias al gluten o lo que sea, y es que ya no es que, yo antes decía datos, que lo ecológico esté por encima del convencional, es que el mismo convencional ha ido perdiendo calidad a lo largo de los años. Hay estudios hechos por científicos suizos comparando el valor de minerales y de vitaminas del año 85, del año 96 y del 2002, y de los primeros análisis ahora en plátanos, pimientos, lechugas, etcétera, etcétera, fresas, se ha perdido en algunos casos del 25 al 70% de minerales y vitaminas. Y en el caso del plátano concretamente, el plátano tiene entre otras cosas vitamina B6, que según la EFSA, la Agencia de Seguridad Alimentaria, ayuda a tu sistema inmunitario, pues hemos pasado de tener un valor en el año 85 de 300 y pico a apenas 18. Es decir, se ha perdido un 90 y tantos % de la vitamina B6 natural del plátano, se ha perdido, pero claro, ahora nos anuncian por la tele que te compras el famoso yogurcito con la vitamina B6 artificial y ayuda a tus defensas, ¿no?
Entonces la gente al final irá tomando conciencia de qué es más caro, el alimento funcional o un plátano. Sí, es verdad que la ecológico. mayor parte de la ciudadanía, o es una sensación que tiene uno, piensa que la mayor parte de los problemas de salud que tenemos todos y cada uno de nosotros vienen por la alimentación. No Eso sí todos, que no todos, sí pero que hay desde una luego, tendencia generalizada. pero un Lo que pasa es que 60-70%. no sé si porcentaje saben, muy no sé alto si saben también. realmente a dónde acudir, Hay que qué tener en hacer, cuenta- de quién fiarse, de los anuncios, de las promociones, de los grandes supermercados de productos ecológicos. Hay un tal barullo, me vais a permitir, Mira, en de ecológico- información que yo creo que la ciudadanía en en general está un ecológico, poquito despistada. de desinformación. De desinformación. lo Si dicho. podemos enseñar lo que son los logotipos para que la gente lo conozca, nos vamos a encontrar siempre en cualquier producto ecológico, biológico u orgánico, como decía, con un fondo, no siempre es verde, pero normalmente el reglamento lo recomienda que sea verde, con una hojita, ¿vale? Que es, con las estrellas como de los países de la Unión Europea. Este es el obligatorio que nos vamos a encontrar siempre. Luego va a haber otros que en función de la comunidad autónoma donde se certifique y según si la certificación la hace un organismo privado o la propia administración, podemos encontrar el logotipo autonómico o el de la empresa privada, podemos encontrar el francés, el alemán, italiano, tenemos americanos, etcétera, ¿vale? Entonces, cualquiera que lleve este logotipo, no hay duda, porque estaría cometiendo una ilegalidad el agricultor o el elaborador que está etiquetando esto y está pasando los controles, ¿vale? Pero si el producto tiene este logotipo, no hay duda de que ese producto es ecológico bajo el punto de vista de alimentación, porque sería importante también luego a lo mejor tocar el tema de cosméticos, que también influye en la salud. Es decir, decíamos que los alimentos en un porcentaje muy alto influyen en tu salud, pero también lo que respiramos, ¿vale? No es lo mismo, y esto está demostrado, vivir en el polo industrial de Huelva o en Tarragona, o vivir en Getafe, al lado de donde hace años estaba la fábrica de Uralita, que respirabas el amianto porque no había legislación que controlara las emisiones, y ahora esa gente tiene más probabilidad de sufrir un cáncer de pleura, por ejemplo, que el que vivía lejos de una instalación de amianto. Es decir, que tu entorno y tu ambiente te condiciona, y en eso la agricultura y la ganadería ecológica es muchísimo más respetuosa, porque no solamente busca la salud de la persona, la salud del animal, sino el cuidado al medio ambiente, cosa que la convencional se está contaminando bastante, ¿no? Entonces, como decía, es la alimentación uno de los factores claves que condiciona la salud, lo que respiramos y lo que nos ponemos en la piel. La piel absorbe todo, y a día de hoy, por desgracia, nos podemos encontrar con toallitas de bebés, por ejemplo, que llevan compuestos los famosos PEG, que son unos emulsionantes derivados del petróleo, ¿vale? Que lo utilizan pues porque queda muy bien, o colonias que llevan alcohol, que eso se le da a un bebé y lo absorbe, o sea, que es una barbaridad. Nadie le daría un vasito de whisky o de tal al bebé, pero sin embargo le estamos dando una toallita o una colonia o un champú que lo lleva, o los famosos parabenes, que esto ya incluso hay empresas que se están anunciando sin parabenes, ¿vale? Porque ¿qué son los parabenes? Los parabenes son unos productos químicos bactericidas que son muy buenos técnicamente, se ponen en champús, en geles, en cosméticos, etcétera, y hace que ese producto no le salga moho. Fungicida, básicamente, bactericida, un poco de todo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ya se está demostrando que son cancerígenos, que tienen su relación con el cáncer de mama, y se van a prohibir, no sabemos cuándo, pero se van a prohibir, lo mismo que el bifenol A y todas estas cosas, que ya se sabe y hay más que indicios de que son peligrosos, pero de momento no hay una prohibición clara, ¿no? Y ya hay algunas empresas que se están adelantando y se anuncian que no tienen parabenes. Lo que no te dicen es que están metiendo fenoxietanol, que es una alternativa, no es tan mala como el paraben, pero sigue siendo mala. Es decir, yo por resumir con el tema de cosméticos, si queréis indagamos más en esto, los cosméticos tienen como los alimentos, su listado de ingredientes, en el caso de cosméticos, listado de INCI, ¿vale? Entonces, que igual que no comprar, yo recomendaría no comprar solo por precio, sino mirar ingredientes, mirar el INCI o los ingredientes del cosmético. Tú compras un gel de aloe vera y resulta que tiene 15 ingredientes, pues muy bueno no puede ser, porque lo que debería llevar es aloe vera, y si acaso un espumante, un gelificante, lo que sea, ¿no? Los aditivos que se le pongan, pero siempre naturales, ¿no? Bueno, no me quiero enrollar mucho más con esto, ¿no? Porque estábamos hablando de que el tema de los cosméticos, simplemente comentar que también, como de momento, a día de hoy, está fuera del reglamento de alimentos de la Unión Europea, que para el año que viene se quiere empezar a meter, cuando se saque el nuevo. Ahora mismo todavía sí que existe, hay un cierto vacío legal y existe mucha picaresca con el tema de llamar cosmética natural a cosas que luego llevan de todo, ¿no? Cosas que deberían de estar prohibidas. Te encuentras con cremas muy famosas y muy caras y resulta que llevan pues de 20 ingredientes que tienen, a lo mejor 15, 16 deberían de estar prohibidos, ¿no? Y esto nos pasa con todo. Los pintalabios pues llevan plomo y al final una persona que usa pintalabios pues se come cerca de 1 kilo de pintalabios en su vida, ¿no? Pero también te digo, estoy de acuerdo porque es un tema de que yo no puedo constatar todo lo que has dicho tú, pero me lo creo en ese sentido porque tú te basas en unos estudios, en unos análisis y en una serie de informes, ¿no? Técnicos. Lo que sí es cierto, lo que decías tú antes como moderadora,
que el consumidor cómo detecta todas estas irregularidades y cuál es el asunto, ¿no? En ese sentido, sí es cierto que nosotros también como agricultores, como consumidores de insumos, de fertilizantes, de esto y del otro, tenemos que creer lo que marca la normativa en ese sentido, porque tenemos que ser respetuosos y obedientes con lo que hay, no tratar cosas que no podemos hacerlo, pero también se mezcla todas esas cuestiones y demás. También es cierto, para animaros a vosotros, para que sigáis en ese camino, que creo que es una parte importante de la agricultura y ganadería que se puede hacer distinta hasta ahora. Esta mañana yo veía en otra emisora, en televisión, que mi director general de España, de Cooperativas Agroalimentarias de España, Eduardo Mamonde, decía: agricultores, dejaros de hacer siempre lo mismo y vendérselo a los mismos y demás. Cambiemos el chip, vamos a hacer cosas distintas para tener mercados distintos y ser singulares en ese sentido. Pues que esa es la agricultura ecológica. En el sentido que estás comentando, todo lo relacionado con cosmética ecológica, que a su vez lleva aceites esenciales, hidrolatos, etcétera, hay un gran campo dentro de la agricultura ecológica por explotar, ¿eh? No, y eso... cosmética. Yo me estaba diciendo, bueno, que con la radio que estaba diciendo Ángel, que había estado escuchando, yo ayer escuché, o antes de ayer, no sé el día que ha sido, que era, daban dando datos del envejecimiento de población en España, no sé si lo escucharíais, sí, que pues para dentro de 20 años, no sé a qué... El 60% tendrá más de 65 efectivamente. años. Y luego, bueno, pues entre médicos, que lógicamente pues tienen sus conocimientos que yo no tengo, y decían, bueno, al final terminando ya la tertulia, le pregunta, bueno, ¿y qué habría que hacer? Porque había dos enfermedades que estaban apareciendo, que era el Alzheimer y el Parkinson, con edades pues que antes aparecían muy edades avanzadas y ahora parece ser que estaban apareciendo ya con 50 años. Y entonces uno de los doctores, cuando le pregunta qué se debe de hacer, dice, bueno, pues yo ahora aconsejaría, daría 3 recomendaciones. Una, estudiar idiomas. Cuando se jubila la gente, estudiar idiomas. Bueno, otra, el que se ponga a hacer algún deporte, que no se esté en casa, a ver la televisión o tal, decía, ponía ejemplos. Y otra, comer bien. Y yo me quedé, que me parece que te lo comenté a ti, que coincidió que estuve en la tienda, digo, comer bien, y lo dejo ahí. O sea, comer bien, o sea, se quedó ahí. O sea, porque comer bien se puede interpretar, comer de mucho... De muchas maneras, comer bien se comer puede bien. interpretar Pero de el muchas doctor maneras. lo dejó ahí, comer bien. Yo creo que él se entendía o sobreentendía que era una buena alimentación. Porque enfermedades como estas, ya hay datos de que están apareciendo en edades más avanzadas, tanto el Parkinson y sobre como... todo en países desarrollados, es decir, son enfermedades que son propias de hábitos de vida, ojo, con todo lo bueno que tiene el desarrollo, que no lo voy a criticar, pero también, como decimos siempre, que nadie es perfecto. Nadie es perfecto, entonces vamos a ver qué efectos secundarios hay, y uno de ellos es esto, que tenemos bueno, algunas enfermedades resueltas, pero otras no, y son propias de países desarrollados, ¿no? Todas estas que comenta Cipriano, de Alzheimer, Parkinson, diabetes tipo 2, autismo, algunos cánceres, son derivados un poco de todas nuestras costumbres, no solo alimenticias, ¿no?, que tenemos en países desarrollados, digamos. Pero Javier, yo pienso que hemos hablado de muchas cosas, y digo para los televidentes de Televisión Guadalajara y demás, lo que yo creo que hay una asignatura pendiente en lo que es la agricultura ecológica, que es no la producción en sí, porque hay técnicas que con ese bagaje que tiene de pasos de universidades de Estados Unidos, de Alemania, nos sincronizamos rápidamente y nos ponemos las pilas, ¿no? Pero la asignatura pendiente también en la agricultura convencional es la comercialización. La comercialización es un tema que tenemos que exigir. Es decir, tenemos que pillar, entre comillas, a los pillos, para los que se meten en agricultura ecológica y hacen las cosas para la subvención. Que eso es un arma de doble filo, que nos hacen subir los arrendamientos de las tierras de nuestros agricultores convencionales, porque piensan que van a cobrar más del producto y luego lo hacen del montón del vecino. Por otro lado, ya estiro un poquito las orejas también a la Administración, que tiene que sacar el PDR de Castilla-La Mancha, a ver si lo conocemos ya algún día. Estamos con el borrador esperándole. El borrador esperándole. Han salido otras comunidades autónomas, como Aragón, y no han salido aquí. Es nuestro indicativo ha salido. Mi opinión personal es que es algo estratégico, bueno, Ángel, que lo sabes ya. Pero fijaros que una de las informaciones que podemos tener en la orden del 15 de 2 de 2012, de agricultura ecológica, en el cual hay una obligación de comercialización del 20% después del periodo de conversión. Es decir, que al menos una parte de lo que se produce tiene que pasar a comercializarse ecológicamente. Nos quedan menos de 4 minutos. Si nos abren la veda de que no se quita ese 20% y todo va ahí luego a convencional, estamos retrocediendo y no estamos avanzando. Damos un paso hacia atrás. Nos quedan 4 minutos. Una frase, Cipriano, para finalizar.
el debate? ¿Un deseo, una sugerencia, A ver, una recomendación? Lo pues que quieras. a ver, yo creo que campañas, que aquí se está viendo, campañas informativas al consumidor de lo que más extenso que hemos dicho, o incluso más esquemático de lo saludable que son los productos ecológicos. Y me vas a permitir que se me ha escapado el hablar de apicultura que tenemos en Guadalajara. Las dos únicas explotaciones en ecológico están en Guadalajara, que hemos hablado de ganadería y de agricultura y se me había olvidado mencionar las dos únicas que hay en Castilla-La Mancha de apicultura son de Guadalajara. Ángel. Yo solamente dos cosas. Yo pienso que toda la población, con convencionales y no convencionales, queremos alimentos de calidad y con seguridad. Y este es un tema que luego, si encima está buenísimo y no tenemos ningún problema, como hemos dicho, pues muchísimo mejor. Pues Curro. yo, un poco, dos cosas, que eso mismo, que sea el alimento tu mejor medicamento, como decía Hipócrates, y por otro lado, si lo quieren ahí fuera, como en Alemania, Dinamarca y demás, ¿por qué no lo queremos aquí? O sea, que lo ecológico se quede aquí, que haya seamos más productores ecológicos, y somos de Guadalajara, mejor. Javier. Bueno, pues yo animar a todo el mundo a que se acerque, que vea las diferencias, que se lo explicamos cualquiera de nosotros tranquilamente, a que lo prueben, que vean que es así, si hay algún escéptico que vea todos los estudios que hemos mostrado y que desde luego merece la pena, como dice Curro, que tu alimento sea tu medicina, que no tu medicina tradicional en el hospital, que también tiene un precio, etcétera y demás, ¿no? La salud yo creo que no tiene precio. Pues hasta aquí nuestro tiempo de debate, de tertulia de esta noche. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos, gracias a Cipriano, a Ángel por UPA y por APAG y también gracias a Javier y a Curro. Mucha suerte en vuestros negocios y enhorabuena por ser emprendedores y por apostar por esta parte de productos ecológicos. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes. Las conclusiones ya las han dicho ellos, así que esta noche yo no digo más. En 7 días, más protagonistas. Buenas noches.